Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Buenos días a todos, están todos silenciados, así después no hay delay en las canciones al momento de cantar, pero bueno, vamos adaptándonos a las situaciones, a los tiempos y bueno, a las nuevas normativas del momento. Pero esto no nos va a impedir encontrarnos, alabar al Señor, participar de la cena y escuchar su palabra. Así que oremos para empezar y arrancamos con la canción. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este día y gracias porque podemos encontrarnos a través de la tecnología, a pesar de toda la distancia y el distanciamiento, Señor. Queremos honrarte en este tiempo, queremos alabarte de corazón. Y también, Padre, queremos participar, recordar esa gran obra de amor que has hecho por nosotros, que sigue vigente, Señor, y que seguirá vigente toda la eternidad. Y también luego escuchar tu palabra, Señor. Que puedas abrir nuestros corazones, prepararnos para escucharte y poder ser bendecidos al escuchar tu voz. Agradecemos y encomendamos todo en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Ale, ya podés ir compartiendo la primera, que es el Dios que adoramos, y así ya... Ahí está, perfecto. Bueno, arrancamos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Alza la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él
sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bien, espero que hayan podido cantar bien y cómodos y tranquilos. No los escuchamos, así que no sabemos. Pero sabemos que todo lo hacemos con el corazón para el Señor. Así que pasamos a la siguiente, que dice solo a ti. Perfecto. Esta recordemos que se canta todo de una y después se vuelve a repetir desde el principio. ¿Eh? Así que, nada, para saber cómo viene la cosa. Esto era así. Vamos. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor, solo a ti. Muy bien, y hasta acá el momento de alabanza. Ahora vamos a tener una porción de las palabras a cargo de José. Así que
antes de empezar a hablar hay que encontrar el micrófono para habilitarse. Bien, ¿cómo les va? Buenos días. Hemos vuelto a nuestra antigua normalidad. ¿Qué va a ser? Esperemos que sean por los 15 días previstos, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y no sé si realmente no se va a continuar, pero bueno, nos mantenemos en contacto gracias a la tecnología, ¿sí? Algo que me llamó la atención cuando empezamos a compartir, a leer el libro de Éxodo, fue que cuando Dios comisiona a Moisés, automáticamente le plantea al final de la historia, decirle al faraón lo que va a pasar, ¿sí? Se los leo de acá, si no vayan buscando. Éxodo 4, 22, ¿sí? Allí es donde le anticipa el Señor, allí en su encuentro con Moisés, que el faraón iba a endurecer su corazón. Y dice, entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, mi primogénito. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Ahí lo que me llamó la atención eso. Después en el relato no encontré que Moisés se lo planteara, pero ya de movida Dios le había planteado, le había hecho esa aclaración a Moisés para que se le hiciera al faraón, ¿sí? Y después, bueno, vienen las plagas, y antes de la 10ª plaga, que es el cumplimiento de esa profecía que dio al principio, está la institución de la Pascua, ¿sí? Con todas sus recomendaciones, tenían que tener un corderito, elegir un corderito de 1 año, un cabrito de 1 año, sin defecto, sin mancha, cuidarlo durante 4 días, al 4.º día tenían que sacrificarlo con la sangre que recogían del sacrificio, tenían que pintar las paredes, las puertas, el dintel y los laterales de las puertas, y a partir de allí, esa noche iba a pasar el ángel exterminador. Indicaciones de cómo tenían que comerla, y lo que sobraba al fuego tenía que ser quemado, no podía quedar. Y algo que también tenían, que durante 7 días no podían comer pan con levadura, tenían que quitar todo el resto de levadura de sus alimentos. ¿Sí? Y vamos a Éxodo 12, 24. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron en el suelo y adoraron. ¿Sí? Y acá nos da cuál es el significado del término Pascua, que es pasar por encima. ¿Sí? Y lo que hacemos cada domingo al recordar la muerte del Señor es estar compartiendo y haciendo memoria de este sacrificio. Vamos a leer 1 Corintios, vamos al Nuevo Testamento, capítulo 5, a partir del versículo 7. Pablo estaba tratando un problema de pecado muy grave que estaba hablando ahí en la iglesia, pero acá hace una comparación y hace una declaración también. Versículo 7, lo leo de la traducción en lenguaje actual. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas,
como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Y esta es lo que quería resaltar. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos, no seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. Bueno, ahí hay una referencia al hecho del el pan sin levadura o con levadura, pero lo que quería enfatizar es esto, que Pablo le dice allí a los corintios, y bueno, por extensión nos dice a nosotros, Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Vamos a Efesios, me salía Éfeso. Efesios capítulo 2, donde el apóstol Pablo hace una declaración hacia cada uno de nosotros, los que somos gentiles. A partir del versículo 19, da para leer todo, pero no tiene sentido, porque nos vamos a desviar. 2:19 de Efesios dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está fundada sobre el fundamento, edificada sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, por medio de Cristo, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Cuál es la morada en que Dios vive? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros formamos ese cuerpo de Cristo en ese secreto de Cristo revelado a los hombres. ¿Sí? Vamos al capítulo 3:12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, o gracias a la fidelidad de Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Hay algo que Dios nos da un privilegio, un honor y un desafío, entrar a la presencia de Dios, a la misma presencia de Dios. Estamos en este momento, tal vez no estamos todos juntos, pero estamos unánimes en espíritu y Dios allí está también presente. Dios está presente en nosotros. Y bueno, como para terminar, aceptemos esta invitación. Hebreos capítulo 10:19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios, con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Sí? Entrar a la presencia de Dios es algo que para nosotros es común. Hemos nacido con con este uso, ¿sí? Pero entrar en la presencia de Dios en la antigüedad no era sencillo. Es más, a la misma presencia de Dios entraba el sumo sacerdote, solamente para expiar los pecados del pueblo, con una preparación y con un cuidado. Nadie podía acercarse. Podían participar del lugar, pero el que entraba a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Bueno, nosotros, por la libertad que la sangre de Cristo nos da, que el sacrificio de Cristo nos da, que esa Pascua que fue celebrada una vez
allí en el Gólgota, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo entregados, la justicia de Dios satisfecha y la libertad para que nosotros ahora, como pasó en aquel tiempo, se rasgó el velo de arriba hacia abajo, fue Dios quien abrió la pesada cortina que separaba la presencia de Dios de la presencia de los hombres. Entonces entremos, participemos de los símbolos, con libertad, pero en santidad. No nos olvidemos la advertencia que nos hace 1 Corintios capítulo 11, ¿sí? Versículo 29, 30, por allí. Oremos por el pan y compartamos los símbolos, ¿sí? Nuestro Dios, te damos gracias por el cuerpo del Señor Jesucristo. Gracias porque Él fue nuestra Pascua. Él fue aquel que entregó su cuerpo y cumplió ese ceremonial que se celebra aún hoy en el pueblo israelita, que es recordar y hacer memoria de la muerte del Señor Jesús. Su cuerpo entregado. Lo estamos representando a partir del pan que vamos a compartir. Te agradecemos, oh Dios, por este privilegio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y en la institución de la Pascua, o en la institución de la Santa Cena, también debemos compartir el vino, símbolo de la sangre de Cristo. Algo que nos cuesta entender en su totalidad. Pero ahora, gracias a Dios, estamos en esta situación y en esta presencia. Gracias por la sangre de Cristo derramada. Gracias porque, como siempre decimos, recordamos la muerte del Señor Jesucristo como Él la instituyó hasta que Él venga. Pero también, junto con la muerte, está la resurrección. Y eso nos da esperanza. Oramos por la copa. Nuestro Dios, te agradecemos por esta copa que podemos compartir. Símbolo de la sangre de tu Hijo Jesucristo, derramada en una cruz para nuestra liberación. Hubieron muchos que han muerto en la cruz. Hubieron muchos que derramaron su sangre allí en la cruz. Pero solo uno fue el Cordero Perfecto de Dios. Y ese es a quien queremos honrar en esta mañana y recordar. Lo hacemos con gratitud en nuestros corazones. Compartimos esta copa de vino. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, y como todo vuelve, hemos vuelto al consabido sobrecito, ¿sí? Sepan que aquellos que deseen, se hace una transferencia bancaria también y forma parte del sobrecito, ¿sí? Oramos por la ofrenda. Nuestro Dios, te agradecemos por este privilegio. Gracias por habernos dado un Salvador. Y gracias, Señor, por hacernos partícipes también de tu obra. Tú eres el dueño de todo. Eres el dueño de cada uno de nosotros, de nuestras cosas. Y queremos también honrarte a ti con nuestros bienes. Lo hacemos pidiéndote que tú guíes el destino de esta ofrenda, que sea hecha para tu honra y gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Ahora es como que tendría que seguir Leonel. Está. Me cambié de... Ahí habilito el video. Ahí está. Me cambié de lugar porque acá tengo todo preparadito. Ahí está. Ahora sí.
No se pueden los auriculares. La costumbre de sentarme en la computadora y usar los auriculares. Pero bueno, estamos todos silenciados ahora. Vamos a tener nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y vamos a orar antes para que el Señor prepare nuestros corazones para escuchar su palabra. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque, como decíamos antes, pudimos encontrarnos, podemos participar de la cena, podemos alabarte. Y Señor, queremos darte las gracias porque tenemos la oportunidad de vernos a pesar de la distancia y de la cuarentena, del aislamiento. Podemos vernos y podemos escucharnos, pero sobre todas las cosas podemos escuchar tu palabra. Por eso te pedimos que hables a nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, para poder comprender lo que quieres decirnos en esta mañana. Agradecemos y pedimos todo en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les voy a pedir que me acompañen al libro de Oseas, casi al principio, capítulo 2 del libro de Oseas. Vamos a leer todo el capítulo. Y si bien el libro de Oseas, ¿no?, trata de el paralelismo entre lo que sería un matrimonio como el de Oseas y Gomer y la relación entre Dios, Jehová y el pueblo de Israel, si bien sabemos que esa es la base para todo esto, también es aplicable a cada uno de nosotros, de nuestra relación con Dios como iglesia. Pero acuérdense que en el Antiguo Testamento Israel se la considera, se la nombra muchas veces como la esposa de Dios, y a la iglesia se la toma como la esposa de Cristo también. Entonces el paralelismo está ahí también. Así que vamos a leer este capítulo que arranca bastante fuerte al principio del capítulo 2, porque arranca diciendo lo siguiente, versículo 1. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Contened con vuestra madre, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Es fuerte. Ya arranca y le está dando palazo tras palazo a Israel. Y fíjense que dice que ya no es mi mujer, ¿sí? Dios ilustra a Israel y la pone como una mujer adúltera, como una mujer que ha engañado a su esposo, que ha cometido adulterio con otros amantes. Ya del vamos arranca con ese golpe fuerte, ¿sí? Y después dice que la va a despojar, ¿sí? Y desnudarla y dejarla como un desierto, como tierra seca y la mate de sed. Dios le está advirtiendo a Israel que esa sería la conclusión final de ese tipo de actitud de Israel para con Dios. ¿Sí? Quedar en ese estado de total perdición y destrucción. Y después dice, versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y esta es una actitud de justificación, ¿no? De Israel tratando de justificar lo que está haciendo, su pecado de adulterio con sus amantes, como acá lo dice la palabra, basándose en el hecho de que dice, bueno, yo me voy con estos porque estos son los que me dan pan y agua, lana y lino, aceite y bebida, ¿sí? Comida,
abrigo y también comida, ¿no? Cosas esenciales. En aquel entonces el aceite era esencial, el pan era esencial, el agua era esencial, y obviamente tenían que vestirse con algo. Entonces Israel justificaba su desvío, como acá dice, su prostitución, ¿sí? ante cualquiera, especialmente ante Dios, diciendo que lo hacía porque así era como conseguía esas cosas. Y después viene un juicio, porque dice el versículo 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y acá es una demostración del amor de Dios, porque fíjense que, como decíamos, arranca fuerte, ¿sí? Dios en su palabra, arranca fuerte contra Israel diciendo todo lo que estaba haciendo, que estaba mal, y cómo terminaría si siguiese insistiendo en esa actitud. Sin embargo, Dios dice, voy a acercar su camino y le voy a poner espinos. Ahora, ¿por qué hace esto? Para que no los alcance. Perdón, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. La acercaré con seto, dice el 6, y no hallará sus caminos. Dios hace eso, dice que va a acercar y va a poner seto y va a poner espinos en el camino para que Israel no siga desviándose. Por eso digo que es una imagen de amor, es una imagen de Dios diciendo, yo soy justo, soy santo, tengo que castigarte porque estás haciendo mal. Este es el castigo por tu desvío, ¿no? Eso de que va a quedar como tierra seca, como desierto. Pero te amo tanto que voy a acercarte y te vas a lastimar por querer volver a esos caminos pecaminosos, a querer volver con tus amantes. Te vas a lastimar y vas a comprender que no los vas a poder encontrar porque quiero que me encuentres a mí. ¿Se entiende? Dios está tratando de hacer todo lo posible para que Israel, y bueno, nosotros por extensión, como decía antes, ¿no? El paralelismo del matrimonio, nosotros como iglesia, no lleguemos, no sigamos alcanzando de nuevo a esos amantes, no sigamos buscándolos, sino que al intentar hacerlo nos vamos a tropezar, nos vamos a lastimar, vamos a estar tan desanimados que vamos a decir, me vuelvo, iré y me volveré a mi primer amor porque mejor me iba entonces que ahora. Dios lo que quiere es que recapacite Israel, que nosotros también recapacitemos como iglesia, que esos deseos, esa satisfacción de estos amantes, ¿no? Podemos ponerle cualquier nombre, dinero, televisión, ocio, posesiones, lo que sea, no vamos a estar tan bien que con nuestro primer marido, con nuestro primer amor, con nuestro amado Dios, ¿sí? Y después acá, en el versículo 8, Dios habla acerca de una ceguera, ¿sí? Porque dice así, y ella, Israel, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Fíjense que lo que decía el versículo 5, ¿sí? Decía, se justificaba diciendo que iba tras sus amantes porque le daban lana, lino, le daban ropa, le daban comida. Y Dios dice, no se daban cuenta de que yo le estaba proveyendo todas esas cosas. Y encima de todo eso le daba la plata y el oro. ¿Y para qué nos da el dinero del Señor? Para ofrecerlo a Él, para ponerlo a su disposición, para buscar, obviamente para sustentarnos, pero también para hacer de bendición. Y sin embargo acá dice que Israel ofrecía esa plata y ese oro que Dios les daba para ofrecerlo a Baal, a los dioses, a sus amantes en este caso. Cómo Dios, a pesar de la desviación de Israel, seguía mostrando su amor, porque si nosotros hacemos un pequeño estudio del versículo 1 del capítulo 1,
nos dice en qué época, en qué tiempos fue que vino la palabra de Oseas, perdón, la palabra de Dios a Oseas. Y fue en un tiempo, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dice. Y en ese tiempo fue bastante próspero la nación, ¿sí? Entonces, con más razón le está diciendo, te doy todo ese dinero, todo ese oro y plata, y lo ofreces a ídolos, lo ofreces a los Baales. Dice el versículo 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras de sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Acá es un juicio, como decía antes. Es la forma en la que Dios castigará, ¿sí? Y lo que está diciendo básicamente en todos estos pasajes es, yo le voy a sacar todo eso que le di. Pero no por venganza, no por despecho, sino porque Dios sigue queriendo que Israel vuelva a Él. ¿Y qué pasa cuando perdemos todas estas cosas que nosotros dábamos por sentado? ¿Qué pasa cuando tocamos fondo? ¿Dónde es el primer lugar al que acudimos? Y cuando caemos así para abajo, miramos para arriba. ¿Sí? Dios busca privarnos de todas esas cosas, privar a Israel de todas esas posesiones y todo eso que le parecía que era importante, que era suyo, ¿viste? Que dice mi salario que me dieron mis amantes, ¿sí? Que, como decíamos antes, era algo que se lo daba a Dios. Sin embargo, Israel y muchas veces nosotros atribuimos esas cosas a otros ídolos que no son Dios. Y Dios dice, yo te voy a sacar todo eso para que te des cuenta de que no era que te lo daban tus amantes, te lo daba yo, porque yo te amo. Y vos te fuiste para otro lado, ¿viste? Dice que se olvidó de mí, dice una palabra. ¿Dónde era? No lo leí. Y se olvidaba de mí en el versículo 13, dice Jehová. ¿Sí? Si nosotros vemos la historia de Israel en esta época, vemos que, como dije antes, fue próspero, pero después de eso fue una caída tras otra, ¿sí? Reyes, uno peor que el otro, duraron menos tiempo que no sé qué, ¿sí? A unos lo mataron, a otros le hicieron un golpe de estado, cosas por el estilo. Se quedaron tanto en su prosperidad que perdieron visión de quién era Dios, dejaron de buscarle y lamentablemente así les fue. Pero después, lo que me encanta del libro de Oseas es que Dios te muestra, por un lado, su carácter de justicia y de santidad, y dice, vos hiciste esto, esto está mal y te voy a castigar, y hay pasajes que son bastante fuertes, ¿no? En cuanto a cómo va a castigar. Pero después de eso te muestra su faceta de amor. No es que es bipolar Dios. Dios es las dos cosas. Pero ama tanto que no quiere castigar, pero tiene que castigar porque es santo y justo. Y siempre da la posibilidad, le da la advertencia, así va a terminar todo. Volvé a mí porque te amo y no quiero que esto suceda. Es esa doble imagen, ¿no? De las dos facetas que se unen en este libro hermoso. Por eso es que me encanta tanto Oseas. Y acá arranca la faceta esta del amor de Dios, ¿no? Si bien habíamos visto antes también algunos destellos, pero acá es pura restauración de Dios. Porque arranca el versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Si me encanta cuando habla de que la va a traer y la va a llevar a un lugar desierto, y le va a hablar a su corazón. Y así es como nos trata Dios. Cuando nos desviamos y estamos en cualquiera y nos equivocamos tan mal, el Señor nos aparta, nos saca todas esas cosas que nos hacen ruido en nuestra vida, nos aparta, nos lleva a un lugar desértico, en el sentido figurativo, no literal, y nos habla a nuestro corazón, ¿sí? Nos aísla de todas esas cosas que nos quitaban la mirada de Él y habla a nuestro corazón. Y dice, le daré sus viñas, y después dice algo peculiar, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor, ¿se acuerdan de Josué? Sí, seguramente se acuerdan. Pero ¿se acuerdan de Acán? ¿Se acuerdan de la ciudad de Jai? La ciudad de Jai era una ciudad pequeña, ¿sí? Y cuando llegan a la ciudad de Jai, el pueblo de Israel, venían de conquistar Jericó. Y cuando van y mandan espías, dicen, no, ¿sabes qué? La ciudad de Jai es re chiquita, mandá un ejército, ¿no? No mandes a todos, no hace falta que mandes a todos, Josué, dale. Y ahí el primer error que cometen es no consultar a Dios, porque dice que fueron, los mandaron. Y Dios les había dado la orden, cuando fuesen a conquistar Jericó, de quemar todo, destruir todo y no quedarse con nada del botín. Pero hubo uno, Acán, que se dio con algunos vestidos y creo que un poco de oro también, o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente. Y por ese hombre es que terminan derrotados de manera humillante contra la ciudad pequeña de Jai. Y Josué se queja, ¿viste? No es que se queja, va a Dios y dice, ¿por qué estamos acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que murieron un montón. Y Dios le dice, ¿qué pasó? Que yo le dije que no tomen nada. Y hay alguien que tomó cosas de Jericó. Y acá el valle de Acor es donde terminan muriendo Acán y los suyos y toda su posesión. Y también se lo llamaba el valle de problemas, ¿sí? El valle de los problemas. Porque, bueno, ahí Acán pereció por la desobediencia de no quedarse con algo. Y sin embargo, acá Dios dice que le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sí? Como que Dios va a transformar eso, que antes era un símbolo de problemas, un símbolo de desobediencia, un símbolo de rebeldía, y lo va a dar por puerta de esperanza. Cómo Dios transforma todas esas cosas que no iban acorde a lo que Él es, y que aún así en su amor Él nos prospera, Él quiere prosperarnos, Él quiere darnos su bendición, Él quiere mostrarnos su amor. ¿Sí? Y después dice, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de tierra de Egipto. Dios quiere restaurar esa alegría de Israel, Dios quiere restaurar ese estado espiritual de cuando Israel, estando sometida en Egipto, fue liberada de manera extraordinaria y milagrosa, y que consecuencia de haber sido esclavizada y después liberada, es que los israelitas tuvieron la Pascua. Consecuencia de eso, podríamos decir, en la Pascua israelita, hace unos cuantos años, murió Jesucristo también. Entonces, Dios quiere restaurar ese estado espiritual, esa alegría que tuvo Israel cuando fue liberada de su yugo de Egipto. Y sigue el versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Y acá es interesante porque acá cuando habla de Ishi, significa mi marido, y cuando dice Baali, dice mi señor.
Y hay estudiosos, ¿no?, que dicen que Baali y la palabra Baal suenan parecidos, ¿sí? Los Baales, los ídolos, y en el sentido de que, perdón, y esto nos da la imagen de que los ídolos, los Baales, lo que buscaban es el sometimiento de las personas en base al temor, al miedo, en base al poderío, ¿sí? Por eso dice mi Señor. Y Dios le dice, no me vas a decir más mi Señor, sino mi marido. Porque Dios es el único Dios, primero es el único Dios vivo, pero de todos los dioses inventados por el hombre, es el único que no busca una relación basada en el miedo, basada en el poderío de Él, sino también basada en el amor de Él, ¿sí? No hay otros dioses falsos que busquen mostrar su amor y que la persona vea y perciba y se relacione con ese Dios a través de su amor. Solo Dios Jehová es el único Dios vivo, obviamente, el único Dios, pero es el único que ofrece su amor. ¿Se entiende? Y le dice a Israel, no quiero que vengas conmigo porque soy tu Señor, soy tu amo, soy poderoso y te puedo castigar y te puedo destruir si no me obedeces, sino porque quiero esa relación de matrimonio, quiero esa imagen que Dios instituyó en el matrimonio de un hombre y una mujer que se aman y se unen. Esa es la imagen que quiero, esa es la relación que quiero tener con vos, le dice Israel. Y nos dice a nosotros, esa es la imagen, esa cercanía, esa intimidad, ese amor, es lo que quiero demostrar, lo que quiero que vos vivas. ¿Sí? Y después dice, en aquel tiempo, versículo 18, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Esto nos habla de un futuro, obviamente está relatado en las profecías, en el Apocalipsis, que no va a haber más guerra, que dice que no me acuerdo si era exactamente, pero como que el cordero y el león van a poder estar juntos y no va a pasar nada, no se van a matar el uno al otro, ¿sí? Va a haber ese tiempo, ese pacto de paz, soberana paz, en el que Él va a reinar, ¿sí? Va a ser una situación política y económicamente de paz. Y después continúa el 19 y dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esa es la relación que quiere Dios con Israel, con este Israel que se había ido tras sus amantes, que se había desviado en esa prostitución con los ídolos. Esa es la relación que quiere Dios con Israel. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Sí? Busca una relación profunda, ¿sí? De conocer a Dios, a Jehová, de estar en fidelidad, y una relación restaurada sobre algo sólido, como la justicia, juicio, benignidad y misericordia, no nuestra, no de Israel, sino de Dios. Eso es el punto más importante de todo esto, es de Dios. Y acá, los últimos 3 versículos, dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Estos 3 nombres son los 3 nombres de los hijos que tuvieron Oseas y Gomer, que lo vemos en el capítulo 1. Si lo buscamos, Jezreel, dice que no es un pueblo, es un pueblo esparcido, ¿sí? Jezreel. Después, Lo Ruama, dice no compadecida, significa ese nombre, ¿sí? Y Lo Ami significa no pueblo mío.
Entonces, dice que en aquel tiempo Dios Jehová responderá a los cielos y los cielos a la tierra y la tierra al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y dice, y la sembraré para mí en la tierra. Según algunos estudiosos, Jezreel significa, por un lado, dispersos, pero también puede ser utilizado para hablar sobre el esparcimiento de las semillas. ¿Sí? Entonces, arrancó Jehová hablando, diciendo Jezreel, dando esa idea de pueblo disperso, pero ahora está hablando de Jezreel como sembrar, ¿sí? Prometiendo una redención de ese nombre. Antes era un pueblo disperso, un pueblo que estaba desorganizado, y sin embargo él ahora está sembrando, dice que va a sembrar para prosperar, para demostrar su amor a ese pueblo. Y después dice, tendré misericordia de Lo Ruama. Lo Ruama, como dijimos, significa no compadecida, es que no se le aplica misericordia, y sin embargo Dios dice, voy a tener misericordia de Lo Ruama. Como diciendo, vos no eras digno de misericordia, pero te voy a tener misericordia, porque Él es amor, Dios es amor. Y después le dice a Lo Ami, tú eres pueblo mío, cuando Lo Ami significa no es pueblo mío. Entonces lo que en un momento, lo que en un punto fue castigo, fue juicio, de decir no sos mi pueblo, Dios promete que le va a decir vos sos mi pueblo, porque van a volver a Él. Y ese pueblo le va a decir Dios mío. ¿Sí? Entonces, quería compartir este pasaje, este hermoso pasaje, porque no solo es aplicable a Israel, ¿sí? Como decía antes, la imagen del matrimonio también se aplica a la iglesia. ¿Y cuántas veces uno se equivoca, ¿sí? Y sigue algún que otro ídolo, algún que otro Baal, y se olvida de Dios? Y tiene esas situaciones que ha pasado a Israel, y a veces toca fondo, y es recién en ese fondo que uno mira hacia el cielo y dice, voy a volver a Dios, porque antes me iba bien, y me parece que me iba bien porque estaba con Dios. ¿Sí? Ayer leíamos con los jóvenes en Santiago 4, hay un versículo que dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Y me hizo pensar mucho este pasaje en eso, ¿no? De cuando uno se manda sus macanas y hace la suya, y Dios dice, no, pero ¿qué estás haciendo? Te va a ir mal si haces eso. No lo hagas, volvé a mí, que yo te voy a demostrar amor, que te voy a demostrar de lo que vos podés disfrutar con esos ídolos, haciendo esas cosas. Entonces, quería compartirles eso, porque este gran Dios es un Dios santo y justo, y castiga el pecado y el mal, pero también es un Dios de amor que nos quiere amar, que ha hecho una gran obra en la cruz con Cristo, su muerte y resurrección, como recordábamos antes, y la ha hecho y está dispuesto a hacerlo, a hacer otras cosas también para traernos de nuevo a Él. El tema es que a veces vamos a pasarla mal, porque nos desviamos, y cuando, como decía, ¿no?, en ese versículo, voy a acercar su camino para que no se desvíe, y cuando lo acerca no es con un cartelito, pone espinos. Entonces, seamos sabios y busquemos seguirle, busquemos honrarle, busquemos amarle, no porque si no después nos va a castigar, sino porque queremos disfrutar de ese amor de Dios, y queremos disfrutar de esa relación con Dios, queremos disfrutar de esa intimidad, de esa imagen del matrimonio entre una esposa y un esposo, esa intimidad, esa cercanía con Dios, y poder disfrutar de una vida que vale la pena vivir junto al Señor. Así que quería dejarles esto y que nos lo llevemos para meditarlo en este día, en la semana, en los demás días, y que podamos volver a leer también este capítulo, el libro de Oseas, y buscar esas señales de amor de Dios que a veces
es como que lees el libro y decís, pero ¿cómo no? Mirá lo que pasa acá, es terrible este castigo. Y a veces no nos damos cuenta de esas señales de amor del Señor. Así que, hermanos, disfrutemos nuestra vida, pero disfrutemos nuestra vida siguiendo al Señor, amándole y Él amándonos a nosotros. Oramos y entregamos esto en sus manos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas en ella tu gran amor, Señor. Nos enseñas cuánto nos amas, Señor, y que siendo santo y justo, también quieres darnos tu amor, Señor. Gracias porque quieres rescatarnos, Señor, cuando nos desviamos, aunque a veces nos duela, Señor, pero quieres rescatarnos porque nos amas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de esa relación íntima contigo. Y, Señor, pedimos perdón por aquellas ocasiones en las que nos fuimos tras otros ídolos, Señor, y te abandonamos y te dejamos de lado. Pero gracias porque nos has traído de vuelta, Señor. Ayúdanos a siempre tenerlo en mente, a vivir una vida buscando seguirte, buscando alabarte, buscando servirte, Señor. No por miedo a castigo, sino por amor, Señor, siendo atraídos por tu amor. Damos gracias por tu palabra y pedimos que produzca fruto, Señor, en nuestros corazones. Agradecemos y pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.